Hola, los saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siempre deseándoles de mi parte que todos estén muy bien y también las mayores bendiciones para la iglesia. Hoy quiero tratar un tema muy específico, pero del cual han surgido muchas preguntas, y es ¿por qué Dios permitió la poligamia en el Antiguo Testamento? Para empezar, quiero definir lo que es poligamia. Y esta tiene dos variantes, la primera es la poliginia, que es cuando un hombre se casa con muchas mujeres, y la poliandria, que es cuando una mujer se casa con varios hombres. Desde el principio de los tiempos es que Dios estableció el matrimonio monogámico, es decir, entre un hombre y una mujer. Génesis 2:24 lo dice muy claramente. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Pero a través de la historia transcurrieron los siglos, y muchos siervos de Dios tuvieron varias mujeres con las cuales procrearon a sus hijos. Entonces, ¿acaso es que Dios se contradijo en su mandato, o se hizo el desentendido o el de la vista gorda frente a esta situación? Espero hoy, con el favor de Dios, poder responder esta duda de la mejor manera posible. Cuando Jehová hizo caer en sueño profundo a Adán, Él no creó dos o varias mujeres y se las presentó. Al contrario, Él creó una sola mujer, estableciendo de esa manera la institución base de la familia y a la vez de la sociedad, que es el matrimonio, que es un pacto de confianza y mutuo compañerismo entre los dos cónyuges. Entonces, la poligamia viene a ser una transgresión grave a este pacto, a esta institución que el mismo Dios estableció, ya que si en un matrimonio hay varios cónyuges, surgen favoritismos, rivalidades, desconfianza entre uno y los demás cónyuges, favoritismo hacia los hijos de una determinada cónyuge, desconfianza de que uno de los cónyuges me vaya a traicionar, etc. Entonces la poligamia vulnera la relación de mutuo compañerismo y exclusiva confianza que debe haber entre un marido y una mujer, y una sola mujer. Jehová prohibió la poligamia en la ley mosaica. Levítico 18:18 dice así: no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y esto en concordancia con Deuteronomio 17:17. Refiriéndose a los reyes de Israel, que iban a gobernar Israel. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Si nosotros leemos la Biblia con cuidado, vamos a ver que esta nunca se refiere a la poligamia de manera positiva. Cuando Sara, desesperada o impacientada, viendo que la promesa de Dios de concederle un hijo se tardaba demasiado, ella le dijo a Abraham que tuviese relaciones íntimas con Agar, y así ella pudiese tener hijos de su sierva. Pero aún Agar, viéndose embarazada, miraba con desprecio a Sara. Y a Ismael, al ver que su hermano Isaac era destetado, se burlaba de él, se burlaba de su hermano. Entonces durante esta relación nunca hubo paz, nunca hubo conciliación, siempre hubo conflicto, siempre hubo burla, desprecio, nunca hubo concordancia dentro de esta familia a causa de este acto de poligamia. Y las consecuencias de la desesperación de Sara fueron terribles, porque hasta el día de hoy permanecen, ya que Ismael es el padre de los países musulmanes y esos odian de manera recalcitrante a la nación de Israel.
También vemos el caso de Jacob, que se casó con varias mujeres, con Raquel y con Lea, y tuvo también concubinas, con las cuales él procreó a sus 12 hijos. Y nosotros conocemos la historia de José y sus hermanos, que Jacob sentía favoritismo por José regalándole una túnica de colores, y a raíz de y sus propios hermanos, viendo el favoritismo que sentía su padre hacia su hermano José, miraban con desprecio, nunca le podían hablar pacíficamente, había un aborrecimiento por parte de sus hermanos hacia José, y por esa razón es que ellos lo vendieron a Egipto, y nosotros conocemos lo que sucedió después para no alargarnos tanto en el nombre del Señor. También, continuando, otros casos de poligamia en el Antiguo Testamento, vemos que los reyes de Israel, si nosotros leemos los libros de Crónica y los libros de los reyes, gran parte de los monarcas de Israel tuvieron varias mujeres con las cuales procrearon a sus hijos. Y quiero hablar en específico, tal vez yo creo, en mi opinión, el caso más notorio es el de Salomón. Tal vez el caso más notorio o famoso de poligamia, el de este rey sabio. Para empezar, hermano, cuando Salomón hereda el reino de su padre David, Jehová se le aparece a Salomón y le dice: pídeme todo lo que tú quieras y yo te lo daré. Y Salomón diciendo: Señor, yo acabo de heredar este reino muy grande y numeroso, y yo lo que yo quiero es sabiduría para poder gobernarlo, para poder hacerme cargo de este reino que yo tengo ahora en mis manos. Y el Señor, sorprendido por la petición fuera de lo común del hijo de David, le dice: por tanto, como tú no has pedido larga vida, o no has pedido la vida de tus enemigos, o no has pedido riquezas en gran manera, yo te voy a dar sabiduría en extremo, y también te voy a dar mucha sabiduría y también tantas riquezas como ninguno de los que te antecedieron las tuvieron. Y aquí surge un punto de inflexión, o tal vez muchos han criticado este verso porque dicen que va en contra de lo que dice Deuteronomio 17:17, de que un rey de Israel no podía acumular riquezas para sí mismo. Pero si nosotros leemos con cuidado Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 3, dice, poniéndolo en contexto, obviamente, he aquí, Primera de Reyes 3:12, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te ha dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Si uno lo lee con cuidado, se va a dar cuenta que fue Jehová el que le dio las riquezas a Salomón. Dios mismo fue el que le concedió todas esas riquezas, todas esas grandes posesiones. No fue Salomón el que las buscó por sí mismo. Y fue Dios mismo el que le concedió todo esto a Salomón, y también la sabiduría para poder administrar todos aquellos bienes. Continuando, durante el reinado de Salomón se construyó el templo. Tal vez la construcción más magnífica, más fastuosa, más hermosa, más lujosa que alguna vez se haya levantado en la historia de la humanidad. Durante el reinado de Salomón, Israel estuvo en paz, no hubo conflictos bélicos con las naciones vecinas. Israel se convirtió en una potencia mundial, ya que este país, Israel, comerciaba en gran manera con las naciones de su alrededor, y todos los reyes de la tierra venían
hacia Israel, hacia la nación hebrea, para escuchar la sabiduría del rey Salomón. El reinado del hijo de David fue muy próspero, fue muy bendecido, fue muy grande el rey Salomón, pero lamentablemente este rey fue un hombre muy mujeriego, fue un hombre que amó mucho a las mujeres. Tanto fue su amor por ellas que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres, hermanos y hermanas. Y todas estas mujeres corrompieron el corazón de este rey, llevándolo a la idolatría y a cometer actos abominables. Y a causa de esto es que el país de Israel se dividió en dos y nunca más volvió a recuperar el esplendor y la gloria que tuvo durante el reinado del rey Salomón. Y entonces, para resumir un poco esto de los reyes, cuando muchos de los reyes de Israel que gobernaron la nación hebrea, Israel y Judá, muchos de ellos resultaron de relaciones polígamas. Y si uno lo lee a grandes rasgos, a grosso modo, los libros de los reyes y de las crónicas, se va a dar cuenta que gran parte de estos monarcas llevaron a la idolatría al pueblo y a cometer actos terribles, abominables delante de Jehová, como también dice la Biblia, que provocaron a ira a Jehová, Dios de Israel. Y a causa de todo esto, el pueblo fue esclavizado, fue invadido por las naciones vecinas y también llevado en cautiverio hacia Babilonia. Amén, amén, gloria al nombre del Señor. También Jesús en Marcos capítulo 10 versículos 6 al 9 dice así: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí lo que Jesús está haciendo es una defensa, una apología del matrimonio, pero implícitamente también está él estableciendo de manera categórica que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, un matrimonio monogámico. Aquí lo que dice Marcos 10 y tomado del Génesis 2 es que el hombre no se unirá a sus mujeres. No dice eso, el hombre se unirá a su mujer, repitiendo y siendo majadero. Dios de esa manera estableció el matrimonio monogámico. Por último, bueno, para continuar dando más casos, está Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2, refiriéndose a los requisitos de los obispos o líderes de una iglesia. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. La pregunta es, ¿por qué Pablo está diciendo o estableciendo que el obispo tiene que ser marido de una sola mujer? Porque en aquellos tiempos, o mejor dicho, el ministerio de Pablo estaba dirigido en su gran mayoría a los gentiles. Y muchos de los recién convertidos a la iglesia venían de relaciones polígamas o estaban casados ahí recientemente con varias mujeres. Por eso es que él lo recalca y lo establece de manera clara para que no haya duda. Y también de esa manera se establece que que aquel hombre que es polígamo no es apto, no es idóneo para ser un líder de la iglesia. Y por último, para responder de una manera así como de poder responder la pregunta que se hizo al principio, ¿por qué Dios permitió la poligamia en el Antiguo Testamento? La verdad no es que Dios la haya permitido, al contrario, la prohibió desde el principio de los tiempos. Lo que sucedió es que la toleró, y aquellos que la practicaron, lamentablemente
tuvieron que sufrir las consecuencias. No tan solamente ellos mismos, sino que todas las generaciones que sucedieron a aquellos que practicaron la poligamia tuvieron que sufrir en carne propia las consecuencias horribles, terribles, que se derivaron de la poligamia. Espero que todo lo hablado en el día de hoy sea para la gloria del Señor, sea para enseñanza de la iglesia. Toda la gloria en el momento de ahora yo la doy a Dios, porque Él es el que da la sabiduría y la inteligencia. Él es el que de Él proviene todo el conocimiento, la ciencia y la sabiduría. A Él sea la gloria y honra y alabanza por los siglos de los siglos. Y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Y Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Les deseo lo mejor a todos.